Hola a tothom, gràcies per venir a aquesta tercera xerrada dels Barruf en Contres. Avui el company Lucas Palacios farà una explicació de com és això de bussejar la subbarrufeta a escala. I bueno, així com a breu introducció, el Lucas ha estudiat física aquí, a la UB, després va fer el màster també aquí a la UB i ara està fent el doctorat aquí a la UB també, amb una col·laboració amb l'Institut d'aquí a l'IBEC, no? Institut de Bioenginyeria. I bueno, crec que això, aquesta seria com, és una xerrada que està molt relacionada amb la xerrada de la setmana passada, la de l'Helena, perquè els dos treballen en partícules que són partícules magnètiques, que són col·loides. La diferència és que les partícules que presentarà el Lucas tenen com vida, s'autopropulsen, són partícules de Janus, ella ho explicarà millor, mentre que l'Helena simplement es dedicava a trastejar les partícules amb un camp magnètic extern. I això es poden estudiar altres coses i el Lucas ja us explicarà millor tot això que jo en veritat desconec bastament. Doncs sense més, el Lucas Palacios amb bussejant a la subbarrufeta a escala. Sí, funciona. Hola. No va el micro, pero... Opa. Hola. Bueno. Si no tienes este. Hola. Bueno, más o menos. Bueno, gracias a los organizadores por haberme invitado, en especial a Xavi, que fue quien pensó en mí, y obviamente a vosotros por estar aquí. Supongo que ya lo sabréis, pero si hay alguien en la sala que no lo sabe, els Encontres amb el tercer cicle es un evento que se hace aquí en esta facultad cada año, en el que organizamos doctorandos estas charlas y somos doctorandos los que estamos dándolas. Yo cuando estaba aquí estudiando el... ¿Sí? Vale. Pues como os decía, yo llevo 10 años en esta facultad, ya cuando entré en la facultad ya habían estas charlas, así que la verdad que estar aquí hoy es un poco extraño, verlo desde aquí arriba te hace sentir un poco viejo, pero bueno. También cada año la temática es diferente, se relaciona con algo cultural diferente. El año pasado fue con Asterix y Obelix, este año era con los pitufos, aunque si estuvisteis en las otras pasadas dos charlas, yo no vi ningún pitufo en ninguna de sus charlas y a mí me desilusionó un poco, así que espero que con esta charla os quedéis contentos si estabais buscando pitufos, porque realmente sí que hay pitufos en mi charla. Y bueno, como os digo, como hay pitufos, pues lo primero que busqué fue algún capítulo en internet. De hecho, si queréis ver cualquier capítulo, he visto que están en YouTube, están completos, están gratuitamente. Supongo que debe ser porque son bastante viejos ya y ya los derechos de autor han caducado. Y bueno, empezaré pues como empezaban los pitufos, por si alguien no se acuerda ya. En especial el capítulo que he escogido para hoy se llama La novia del genio, por si alguien se lo quiere ver luego en casa, pero bueno, como sabéis no habéis venido aquí a ver a La novia del genio, sino que habéis venido a ver mi presentación, que es Buceando en la subpitufo escala, y esto está ahora mejor. No sé si os acordáis de los pitufos. Yo me acordaba que había este hombrecillo azul que era como el jefe de la tribu, sabía que habían un montón de pitufos más y sobre todo me acordaba de un señor bastante mayor, medio calvo, sin dientes y con una batamanta negra, que tenía su amiguito, el gatito, que estaba intentando matar pitufos. Pero aparte de estos dos, habían más pitufos y en especial en este capítulo va sobre este pitufo, que es el pitufo genio, que intenta hacer aparatos para intentar, bueno, salvar la situación a veces de los problemas que tienen los pitufos. En especial en este capítulo hay algún problema y a causa de ello tienen que ir bajo el agua, lo cual es bastante raro porque yo no recordaba que los pitufos fueran bajo el agua. Así que cuando empecé a ver este capítulo me vinieron un par de preguntas a la mente, como ¿cómo se mueve un pitufo en el agua? Porque es muy raro ver un pitufo bajo el agua. Obviamente este pitufo genio tuvo que inventar algo para poder
nadar, que al final resulta que intenta bucear. Obviamente también si está buceando es por alguna razón en especial. Y por último os he puesto una pregunta que quizás ninguno se haría, pero que como físicos o futuros físicos sí que os deberíais de preguntar, que es a qué escala está nuestro problema. Y ya veréis más tarde por qué es importante. Vale. No, esto no acaba de funcionar, pero bueno, se me oye, ¿no? Pues bueno, pues para ver qué pasa, lo mejor es ver un trocito del capítulo. Aquí tenéis Genio, que está bajo la superficie, está intentando sacar esta roca, pero ha pasado una sirenita por ahí y ya se ha olvidado la roca. De hecho, la roca incluso ha desaparecido del capítulo. E intenta, pues, se lleva a la princesita e intenta irse a la superficie con ella, intentando liberarse de los malotes. Y aquí tiene en la superficie el equipo A, que no se sabe muy bien si lo están intentando matar o lo están intentando salvar, porque el traje está conectado con esta máquina y al principio no le bombean oxígeno, ahora le empiezan a bombear y de hecho le bombean tanto que al final sale a la superficie, pero por suerte no le han bombeado lo suficiente como para que su traje pete. Yo si estuviera en su situación también haría lo mismo que Genio, y es olvidarme de este equipo y hacerme una máquina para mí mismo. Y es lo que más adelante en el capítulo se ve, que consigue hacer este traje autónomo y al final se va con su princesita bajo el mar. El problema que tenía al principio ha desaparecido totalmente en el capítulo, ya nadie se acuerda de la roca, pero bueno, Genio está contento porque ha conseguido una chiquilla. Y al final no importa si esté buceando o nadando, al final ambos están bajo el mar, que es lo bonito del capítulo. Entonces, bueno, ya habéis visto cómo se mueve un pitufo en el agua. La verdad que no se mueve muy bien, porque al final solo lo que acaba haciendo es andar. Habéis visto que ha inventado estos trajes de buceo y quería bucear al principio para sacar una roca, pero al final es por una chica. Y en cuanto a qué escala está nuestro problema, yo cuando me estuve mirando el capítulo pensaba, quizás puedo comparar con el paisaje, intentar sacar alguna relación, de ahí poder saber a qué escala, a qué tamaño tienen estos pitufos, pero como yo ya me crié con internet, pues lo primero que piensas es buscar en Google. Y cuando buscas en Google, por suerte, hay periodistas que a veces no sabes por qué preguntan esto, pero resulta que hace un par de años hicieron una película y un periodista preguntó a algún director o guionista que cuánto medía un pitufo. Y les dijo que medían 19 centímetros. 19 centímetros más o menos como cuando estás delante de un examen, la hoja que tenéis que rellenar, pues bueno, el ancho, más o menos de DIN A4. Entonces ya sabéis que la escala de nuestros problemas pues es esto, como el ancho de una hoja de DIN A4. ¿Y por qué es importante la escala? Porque depende, cuando quieres explicar quieres intentar describir la naturaleza, para describirla necesitas puedes incluir ciertas cosas o no, dependiendo de lo que quieras explicar. Por ejemplo, en el caso en este caso en el que estamos, que estás buceando, os podrías plantear, por ejemplo, el agua. Y como a modo de por qué es importante la escala, os voy a poner cómo podemos modelizar, por ejemplo, el agua. Si alguien bueno, no sé si jugáis por aquí mucho a ordenadores o con la Play o con cualquier videojuego, hoy en día el agua se modeliza súper bien, las texturas son geniales, tienes olas, tienes espumas. Yo cuando empecé a jugar con la Super Nintendo, la Game Boy, eran casillas azules, no había ni olas ni habían estas cosas súper chulas que hay ahora. Y esto es básicamente porque modelar el agua es un trabajo bastante complejo. De hecho requiere bastante computación. Y lo más básico como idea cualquier físico podría tener es, bueno, sabemos que el agua está lleno de átomos, está lleno de moléculas, así que podríais coger todos los átomos, poner las ecuaciones de movimiento para cada uno de ellos, incluso si hay otras especies y iones en el agua, ponéis las interacciones entre ellos y a correr.
Pero claro, si hacéis esto, seguramente no tengáis una simulación a muy largo tiempo, porque el coste computacional de hacer esto es bastante elevado. E incluso aunque si lo consiguierais, siempre puede venir aquí alguien que haya estudiado química de primero y deciros, pero es que a mí me han enseñado que el átomo tiene más cosas dentro. E incluso puede venir a alguien que esté haciendo física en cuarto, física nuclear, y te diga, bueno, pero es que dentro de los protones, neutrones también hay otras cosas. Entonces esta idea simple de, bueno, podemos coger los átomos, si os fijáis, a lo mejor alguien está pensando, bueno, los quarks no son necesarios, nos quedamos con los átomos. Pero al mismo tiempo alguien podría pensar, ¿y por qué nos quedamos con los átomos? ¿Por qué no cogemos otra cosa? Pues esto depende de la información que necesitas. Entonces, según la escala en la que quieras trabajar, necesitarás incluir unas cosas u otras. Si quieres estudiar procesos de dinámica molecular, necesitas incluir en tu modelo moléculas, necesitas incluir átomos. Si te vas a cosas de mecánica cuántica, pues tendrás que profundizar más. Pero si estás en estas escalas, debido a la potencia computacional que tenemos ahora, tenéis que pensaros que os quedaréis en descripciones de espacios de nanómetro y al final resolveréis tiempos de nanosegundo, lo cual, pues, por ejemplo, para resolver este vaso de agua que os estaba diciendo no es adecuado. Aparte de dinámica molecular, también os podríais pensar que, bueno, como habéis hecho que os habéis escondido el tema de los quarks y de los protones, neutrones, y os habéis quedado con el átomo, también podríais coger un montón de átomos y hacer como meterlos dentro de una pelota, y ahora esta nueva pelota es vuestra unidad básica, elemental. La idea que hay detrás de esto es lo que se llama como coarse graining, que es básicamente como hacer promedios, eliminando grados de libertad, y esto sería más hacia la mesoscala, que es en parte en lo que trabajo yo. Y por último estaría el continuo, de pensar de, bueno, esto de los átomos es muy pequeñito, así que yo considero que el fluido es como algo que lo puedo ir dividiendo de forma infinita, y trabajo con lo que se llama como con un flujo. De hecho, si trabajas con el continuo, si habéis hecho tercero, la asignatura de fluidos ya lo veréis, si no, pues si lo habéis hecho ya lo sabéis, si no ya lo veréis. Puedes aplicar simplemente dos conservaciones, que son la del momento, que es básicamente empezar con la segunda ley de Newton, la modificas un poquito incluyendo la densidad de volumen, y la otra es la conservación de la masa, que dices que lo que viene de un lado sale por el otro, o si no ha salido es porque se ha quedado ahí. Y aplicando estas dos ecuaciones, lo que puedes llegar es a la típica fórmula que cualquier físico pensará cuando le hablan de fluidos, que es la de Navier-Stokes. Es una fórmula que parece bastante compleja, pero al final tiene como la pinta de la segunda ecuación de Newton, porque tienes una masa, tienes una aceleración con muchas cositas y una fuerza, ¿vale? Si alguien está interesado, si hay algún matemático en la sala, que sepáis que hay un instituto de matemáticas en Estados Unidos que hace años propuso lo que eran los desafíos del milenio, y uno de ellos está relacionado, que es este instituto, uno de ellos está relacionado con Navier-Stokes. Si lo consigue resolver, cosa que aún no se ha hecho, os dan $1 millón y fama. Así que si alguien está interesado, pues adelante. De momento, de los 7 solo se ha resuelto completamente uno por un ruso y rechazó el dinero, pero bueno. Entonces, volviendo a lo que os decía de que un pitufo medía 19 centímetros, en mi caso yo no trabajo con pitufos tan grandes, sino con pitufos más chiquitines. Y para que os hagáis una idea de la escala, aquí os he puesto el pitufo que medía 19 centímetros, esto está escalado. Y si comparáis este tamaño con si estos representan 19, estos son medio milímetro. Esto aún es demasiado grande para mí, así que lo que cogí, me fijé en el pie del pitufo. Ahora estos son 19 centímetros, el pitufo grande eran el medio milímetro que veíais, y el chiquitín ahora son 0,026 milímetros. Yo voy a dejar de hablar en milímetros porque obviamente es incómodo hablar 0,0
26, y si no lo sabéis, lo que viene después del milímetro son las micras. Esto serían 26 micrómetros. Aún así, esto es grande para mí, porque yo trabajo con 2 micrómetros. Pero bueno, está más o menos ahí, en lo que yo trabajo. Entonces, resulta que esta ecuación se puede parametrizar de muchas maneras. Y se suelen usar se pueden usar diferentes números adimensionales, pero hay uno que es bastante conocido por todo el mundo, que es el número de Reynolds, que ya Elena dijo algo en la anterior presentación. El número de Reynolds es un ratio entre la inercia y la viscosidad. Para que os hagáis una idea, imaginaros que estáis viendo una carretera y pasa un tráiler. Entonces el tráiler, de repente, el conductor decide frenar. Pues cuando frena, el camión no se va a frenar de golpe, sino que va a seguir durante un pequeño recorrido. Esto es lo que nos referiríamos como inercia. En cambio, la viscosidad, si os imagináis el mismo tráiler que está en una piscina en la que habéis llenado de una sustancia muy viscosa, como podría ser miel o algo más viscoso tipo alquitrán, en cuanto el conductor parase, el camión se pararía, porque la viscosidad es muy importante y gana a las fuerzas de inercia. Entonces, dependiendo quién gane, vais a tener un comportamiento diferente. Más desarrollada esta fórmula, la soléis encontrar de esta manera, donde ρ es la densidad del líquido, mu es la viscosidad del líquido, u es la velocidad del objeto en cuestión, en este caso sería el tráiler o el pitufo respecto del líquido, y L es la longitud característica, que en el tráiler pues sería la longitud total del tráiler, en el pitufo pues serían estos 19 centímetros. Entonces, os he hecho un pequeño cálculo para que veáis que el pitufo este pequeño, el de los 19 centímetros, realmente está en números de Reynolds altos. 1000 sería la densidad del agua, 1 kilolitro. Esta sería la viscosidad en el sistema internacional, 19 los centímetros, y luego el 1,38 es en metros segundos, son 5 kilómetros por hora, que es lo que anda una persona. Evidentemente, para un pitufo pues sería más pequeñito, porque el pitufo es más pequeño que nosotros. Pero bueno, igualmente, aunque le quitéis 1 o 2 órdenes de magnitud, esto sigue siendo alto. O sea que lo que está ganando aquí es la inercia. En cambio, en el pitufo pequeñito del que os decía en el que yo trabajo, son estas 26 micras. Aquí obviamente no se va a mover a 5 km por hora porque es algo que ni ves. Entonces he puesto una velocidad más apropiada. Y resulta que ahora os da del orden de a -4. Por lo tanto, lo que está ganando aquí es la viscosidad. Y para que os hagáis una idea general, os he incluido esta gráfica. Aquí tendríais a un humano que está nadando, que veis que el número de Reynolds es alto, y lo que estamos acostumbrados a ver serían barcos y diferentes peces, pero aún así todos están en números de Reynolds, digamos que mayores a 1, que sería Reynolds alto. Pero si te vas a una escala mucho más pequeña, empiezas a ver que están en los números de Reynolds bajos, como serían bacterias, en general microorganismos. Y el pitufo que os decía, del tamaño de lo que yo trabajo, está aquí. Por lo que estamos acostumbrados a ver no tiene por qué pasar también en estas escalas. Y de hecho, si reescribes esta ecuación incluyendo el número de Reynolds, y dices que el número de Reynolds es muy pequeño, resulta que el término de masa de aceleración se convierte en 0. A esto ya no se le conoce como ecuación de Navier-Stokes, se le conoce simplemente como la ecuación de Stokes. Y si os fijáis, aquí hay una diferencia, y es que aquí hay tiempo, pero en esta ecuación no está. Entonces, el tiempo ha desaparecido, y que el tiempo desaparezca hace que las cosas empiecen a ser diferentes. No sé si alguna vez os han puesto este vídeo, a lo mejor os lo han puesto si habéis llegado a la asignatura de fluidos, si no, a lo mejor os estoy haciendo un spoiler si es que os lo ponen. Básicamente aquí lo que tienen es una especie es como un vaso, y en el centro hay un cilindro
que pueden hacer rotar. Entonces, entre el cilindro y la pared del vaso hay una sustancia muy viscosa, mucho mayor que el agua. Y lo que han puesto estas personas al principio son 3 gotitas de colorante. Entonces empiezan a rotar el cilindro y como lo rotan, el líquido también rota y al final se te acaban mezclando los 3 colores. En un punto del vídeo, que es ahora, el hombre empieza a rotar en la dirección opuesta. Y como ahora el tiempo no está incluido en la ecuación, si tú haces un movimiento hacia un lado y luego haces un movimiento en sentido opuesto, llegas más o menos al estado inicial. Entonces, lo que nunca te esperarías es que si tú haces esto en agua, después de mezclarlo, pudieras hacer un movimiento opuesto y llegaras a desmezclar lo que habías mezclado. Este comportamiento es algo que evidentemente no veis ahora mismo en las escalas a las que estamos acostumbrados, pero sí que pasa al tamaño que yo trabajo, y como consecuencia de esto hay un teorema que se llama el teorema de Vieira. Si vinisteis la semana pasada, Elena también lo comentó. Aquí lo que tenéis es un ejemplo de este teorema. Tenéis este motorcillo que tiene esta aleta, entonces está haciendo un movimiento que es de izquierda a derecha, y al final no deja de ser como este cilindro que ibais hacia la derecha y luego hacia la izquierda. Se cae por gravedad, pero bueno, si tuvierais una piscina grande pues seguiría nadando. Pero en cambio, si este motor lo ponéis en una piscina con algo mucho más viscoso, aparte de que no se cae, el motor no se desplaza. Y esto significa que si estás en estos regímenes, el movimiento que tienes que hacer tiene que ser especial, de una manera especial. Si luego cambias la manera de moverte, veis como ahora sí que el mismo motor sí que se puede mover. Y de hecho esta es una de las causas por qué las bacterias pues tienen estos flagelos. Otra cosa que es importante cuando estáis en estas escalas es lo que se conoce como ruido browniano. Yo os he dicho que en Navier-Stokes os olvidabais que habían átomos y que al final era todo un continuo, pero que te olvides en tu modelo no significa que eso deje de existir. Cuando tienes cosas muy pequeñitas que pones en agua, estas cosas pueden notar el efecto de las moléculas de agua. Lo que veis aquí está visto con el microscopio, son granos de polen que están en agua. Y lo que están notando es el choque de las moléculas de agua contra ellos. Imaginaros que, cogiendo el mismo ejemplo de antes, el del tráiler, tenéis el tráiler ahí parado, le lanzáis una pelota, la pelota rebota pero el tráiler no se mueve. Ahora, si en lugar del tráiler tenéis otra pelota, vosotros lanzáis la pelota y esa que estaba ahí parada enfrente de vosotros se va a mover. Pues aquí lo mismo, contra más pequeño sea, contra más vayas hacia el tamaño del átomo, más vas a notar este ruido. Y la forma de pensarlo es que tienes múltiples colisiones de millones de moléculas de agua, que sería lo negro, que están colisionando con tu punto amarillo, que sería cualquiera de estos granos. Por lo tanto, cuando te vas a estas escalas pequeñas, si quieres bucear en la subpitufoscala, necesitarás primero moverte de una manera especial y segundo, sentir los choques moleculares del entorno. Sentirás los choques moleculares del entorno y por tanto tienes que sobreponerte a ellos. Y cogiendo estas dos cosas, estos dos puntos, ya puedes empezar a desarrollar, ya puedo empezar a explicar lo que estoy haciendo. En mi doctorado yo trabajo en el campo de la materia activa. La materia activa es cualquier cosa, cualquier entidad que podáis pensar en la que la entidad coge energía del exterior y lo transforma en movimiento o fuerza. Esto significa que, por ejemplo, cualquier ser vivo es parte de materia activa, porque lo que haces es comer, coges la energía química de los enlaces que haya en los alimentos y lo transformas en movimiento. Y normalmente
también cuando estás en materia activa no solamente se busca estudiar solamente una entidad, sino que se busca estudiar muchas entidades. En mi caso no estoy centrado en esto, pero simplemente para que tengáis una idea, que quizás os puede ser útil en algún día, os pongo un ejemplo de por qué es interesante buscar la colectividad. Este dibujo es una esquemática del movimiento que podría hacer un pájaro, de cómo vuela. Si fueres capaces de entender completamente todo, de cómo este pájaro se mueve desde que ha salido del árbol hasta que ha llegado al humano, podríais describir el movimiento seguramente de cualquier pájaro, pero lo que nunca podríais describir, y es algo que normalmente en conferencias de materia activa se pone, es un vídeo como estos movimientos que haces. Cuando tú empiezas a tener muchas de estas entidades, empiezan a ver lo que se conocen como fenómenos colectivos. No sabes por qué, pero de repente hay este patrón y hay alguien que los está guiando, cosa que estudiando el movimiento solamente de uno de estos pájaros sería imposible. Esto no es un problema que solo pase en los pájaros, porque si miras otros animales, como bajo el agua con los peces, también lo ves. E incluso si te vas a supuestamente organismos mucho más inteligentes, pues también en un concierto puedes ver estas reacciones espontáneas. Entonces, básicamente lo que yo hago es mezclar estos 3 puntos. Y en mi caso, mis pitufos no son seres tan inteligentes, sino que yo lo que tengo son partículas de sílica, que básicamente es arena de playa, a los que le pongo una capa muy finita de platino y los pongo en agua con agua oxigenada. El platino se lo pongo porque el agua oxigenada normalmente, con el tiempo, se disocia en agua y oxígeno. Y el platino es un catalizador de esta reacción. Con lo que si tienes platino en este lado, empiezan a haber flujos de oxígeno que hacen que al final la partícula se te acabe moviendo. Y si vas a verlo en un microscopio, de ahora en adelante todos los vídeos que os ponga, como el que vais a ver ahora mismo, están grabados desde arriba y están las partículas moviéndose sobre un cristal, ¿vale? Pues lo que veréis es algo como esto, donde tenéis vuestras partículas de sílica con la parte negra que sería el platino y veis cómo se mueven bastante direccionalmente, pero se mueven de una manera aleatoria, porque yo no les estoy diciendo que vayan de un punto A a un punto B. Es algo que de momento no se puede hacer si no tienes un campo magnético, como lo que tenía Elena en la semana pasada. Y yo lo que estoy intentando hacer es guiar estas partículas desde un punto A a un punto B sin necesidad de estos campos magnéticos. ¿Y por qué? ¿Por qué es importante guiarlas? Porque las aplicaciones que podemos hacer con este tipo de partículas son bastante interesantes. Os voy a poner 2 ejemplos que se están desarrollando en el laboratorio donde estoy, en el IBEC. El primero es Drug Delivery. Drug Delivery significa enviar un fármaco allí donde te duele. Cuando os tomáis cualquier pastilla, por ejemplo un ibuprofeno, la sustancia acaba yendo por ejemplo, os duele la pierna, acabará yendo a la pierna, pero también se redistribuye por todo el cuerpo. Y lo que va a pasar es que mucho acabará al final en el hígado y, el ibuprofeno no es que sea muy bueno para el hígado. El ibuprofeno es algo que es bastante, digámoslo, inocuo, pero si en lugar de decir ibuprofeno os hablo de algún fármaco de quimioterapia, pues quizás la cosa ya es un poco diferente y se entiende por qué es importante guiarlo. Se han intentado hacer muchos tipos de encapsulación de los fármacos, de manera que el fármaco vaya allí donde te duele y no vaya por todo el cuerpo, y así también reduces la dosis. Y una de las maneras que se piensa con lo que se podría hacer es encapsular estos fármacos dentro de estas partículas. Y esto es interesante porque aunque hay muchos mecanismos que se han intentado desarrollar, recientemente hubo un estudio en el que decía que en todos estos nanomateriales que se estaban usando, más allá del 99% al final no acababa donde tenía que acabar. Con lo cual, la idea que tenemos es que estos motores, estas partículas activas, vayan de forma mucho más eficaz que lo que hasta ahora se ha desarrollado. Y otro ejemplo también que sería bastante bueno sería el de remediación. Remediación significa limpiar. Estas partículas están en agua,
Así que podríais pensar que quizás podrían limpiar agua que está contaminada. Contaminada, por ejemplo, de metales pesados, como plomo, cadmio, mercurio, y lo que podríais hacer es poner algo en la superficie de estas partículas de manera que estos elementos se queden enganchados. Y una vez están enganchados, pues de alguna manera eliminar estas partículas del medio, que ya son mucho más grandotas y lo podríais hacer de alguna manera, y así el agua quedaría limpia. Otra opción, por ejemplo, sería romper moléculas orgánicas. Lo que veis aquí, la molécula orgánica de la izquierda es estradiol, es un estrógeno femenino, en la derecha es nonilfenol, compuesto artificial, es una hormona, el de la izquierda. Las hormonas al final, no sé si lo sabéis lo que son, pero es una sustancia química que el cuerpo hace en un órgano para enviar una información a otro punto del cuerpo. Por ejemplo, en el cerebro se genera la hormona tiroidea que va a la glándula suprarrenal y podría no sé, controlar quizás la presión arterial o hacer muchas otras funciones que tienen. Si tú pones algo en tu cuerpo que es muy parecido a esta hormona, lo que vas a conseguir es que la hormona llegue a la diana, pero el que estaba haciendo la hormona en realidad no la estaba haciendo, de manera que hay una desincronización en este ciclo y las consecuencias no van a ser buenas. Entonces esto es lo que se llama como disruptores endocrinos y es algo que es bastante peligroso y por eso estaría bien intentar eliminar estas cosas. En mi caso, como os decía, yo no estoy buscando estas aplicaciones las están haciendo otros compañeros, sino que yo lo que intento es guiar estas partículas. Y cuando entré a hacer el doctorado, estaba este chico, que se llama Jaideep, que lo que estaba estudiando era qué pasaba cuando las partículas chocaban con unas interfaces sólidas. Lo que veis aquí, en realidad, es como algo como así. Es como una mini pared, que no llega ni a ser del tamaño de la partícula. Y lo que vio es que cuando la partícula llegaba a la pared, esta partícula rotaba y luego seguía la pared. Si pensáis, en realidad esto es una manera de guiar las partículas, porque yo puedo hacer un recorrido, una pared muy compleja, de manera que cualquier partícula que llegue a la pared me acabe yendo al punto que yo quiero. Y esto es lo que más adelante acabó desarrollando Jaideep y creó estas estructuras especiales donde veis como aquí, diseñándola de esta manera, tenéis un flujo que va hacia la derecha, pero si la diseñáis en sentido opuesto, las partículas acaban yendo hacia la izquierda. Entonces yo cuando entré, Jaideep estaba con estas interfaces sólido-líquidas y supongo que alguien le diría que intentara en lugar de una pared sólida poner otro líquido, de manera que tuvieras una interfase líquido-líquido. Supongo que a él le parecería un coñazo, así que aparecí yo y fue fantástico porque me encasquetó el proyecto y así es como empecé con el máster y más adelante con el doctorado. Entonces lo que veis aquí esto es agua. Supongo, esto es agua, esto es el aceite y aquí tenéis la interfase. Y básicamente yo lo que estoy estudiando es como lo que os acabo de enseñar. Si os fijáis en esta partícula que hay aquí, la partícula llega, luego rota y sigue la interfase durante un cierto tiempo hasta que acaba saliendo. Y cuando yo vi esto, pues bueno, me hice unas ciertas preguntas como cómo cambiaba su velocidad, si prefería moverse a lo largo de las interfases, qué pasaba con su orientación, si esto dependía de la curvatura de esta interfase, si podía construir un modelo físico. De la 1 a la 4 al final lo acabé contestando en este paper, por si alguien está interesado en leer. La 5 está en desarrollo en el laboratorio y la 6 debería estar en este paper, pero bueno, modelar a veces es bastante complejo y me está llevando mucho más tiempo del que inicialmente pensaba. De hecho, si queréis ver esto de cómo estoy modelando, yo no estoy usando el Navier-Stokes que os estaba comentando antes, yo me he quedado en la mesoescala. Para esto hay otros algoritmos como está el Lattice-Boltzmann. Lattice porque ya veis que es como una malla y Boltzmann porque estás resolviendo la ecuación de Boltzmann, que es algo bastante complejo que, bueno, si hacéis física ya lo veréis quizás en cuarto.
Los experimentos los estoy haciendo en el laboratorio de IBEC, como os he dicho. La parte esta teórica de modelización la estoy haciendo con mi otro codirector de tesis aquí en la facultad. Si alguien está interesado en hacer el doctorado, que sepáis que podéis tener 2 directores de tesis, no solamente tiene que ser uno, lo cual a veces puede ser, bueno, mejor o peor, no sé, en mi caso yo creo que ha sido mejor. Y como veis, tenéis aceite, agua, aceite, la partícula llega y sigue la interfase, y la partícula se mueve porque alrededor se está generando un campo de oxígeno que hace que se empuje la partícula. Aparte de esto estoy haciendo otras cosillas, pero aún están en desarrollo y también no la podría enseñar, pero bueno, esto es básicamente lo que os quería enseñar hoy, de que vierais que las escalas son importantes, que si veis cosas a unas escalas mucho más pequeñas, a lo que estamos acostumbrados a ver puede ser bastante diferente, y también enseñaros que existe este campo de la física que es bastante interesante y que hay bastantes investigadores estudiándolo ahora mismo. Pero al San Contras no solamente es explicar lo que yo hago, sino cómo he llegado hasta aquí. Puede que para alguien sea útil. Yo llegué hacia hacer física aquí, yo sabía que quería hacer física desde hacía muchos años y fui de cabeza a la facultad. Lo que sí que no me podía imaginar es que también acabaría en otra facultad, que era la facultad de biología, porque cuando acabé primero de física estaba totalmente convencido que quería saber más cosas de genética, así que aparte de estar en física, empecé a hacer el grado de biotecnología. Hacía física a tiempo completo y biotecnología a tiempo parcial, y aunque fue un caos de ida y venidas, al final acabé haciendo el grado de física, me pasé a tiempo completo en el grado de biotecnología, y fue cuando realmente me di cuenta que lo mío era física, así que volví a casa. Y aquí quería hacer el doctorado, esto era algo que también tenía seguro, y por tanto tenía que hacer un máster. El que yo hice fue el física avanzada. Este máster ya no existe porque no había suficientes alumnos, pero bueno, no tenéis por qué hacer un máster aquí si no queréis, hay muchas facultades, y bueno, incluso si no queréis hacer un máster pues también está bien, no tenéis por qué hacerlo. Y os he puesto este vídeo. No la tienes. Te dije que odio la raíz del lirio. ¡El guardián! Vámonos de aquí. Bueno, ya nos íbamos. No se irán. Sí, nos iremos. Traten de salir de ahí. Está bien, malvado guardián. ¿Qué es lo que quiere de nosotros? Quiero su oro, sus vidas. Pues bueno, esto podría ser una descripción perfecta de lo que es el doctorado, ¿vale? Seguro que los que esto estáis haciendo coinciden conmigo. Tienes la inocencia, la esperanza, a veces las partes de uy, no me van a hacer las cosas, el miedo, y otras veces donde estás totalmente enfadado, cabreado y te gustaría mandarlo a la mierda. Y luego pues bueno, tienes también otro personaje que no diré qué es en esta charla, pero bueno, al final lo que acaba pasando es que empiezas y te acabas enfangando y te quedas enganchado. Tiene sus cosas negativas, pero también tiene sus cosas positivas. A mí el doctorado de momento me está gustando, he aprendido a hacer un montón de cosas, como por ejemplo programar mucho mejor y más. Pensaba que sabía programar bastante, pero ya veis que he aprendido a hacer un montón de cosillas más. Nadie me ha enseñado, esto es algo que sí que tenéis que tener claro, que cuando vais al doctorado a veces tenéis que aprender las cosas por vosotros mismos, y obviamente también si hago cosas de programación también he necesitado coger proyectos que ya hubiesen en internet. De hecho ahora mismo estoy con esto, redes neuronales, lo cual a mí me está gustando bastante. Y como os he dicho, esto englobaría muy bien para la parte teórica, pero también para experimental, porque ha de haber un análisis de datos, pero también estando en un laboratorio obviamente estás con mucha más gente. Y estoy en un... Bueno, sí, se me olvidaba, también ahora uso Ubuntu, que era algo que durante la carrera me preguntaba cuándo empezaría a usarlo de verdad.
y ahora sí que lo uso. Entonces, como os decía, estoy en un laboratorio multidisciplinar, es un laboratorio donde somos bastantes, hemos llegado a ser hasta 20 personas, hay químicos, hay biólogos, haciendo experimentos he empezado a acercarme más al mundo de la química, quizás más de lo que me hubiese gustado. Pero bueno, está muy bien estar en un ambiente así porque acabas teniendo muchos feedbacks y viendo muchos puntos de vista que tú que a veces no te plantearías, aunque claro, también pues agradeces haber pasado por física y que te hubieran dado una buena base de matemáticas, porque bueno, las matemáticas no es el fuerte de la gente, y también a que te hayan enseñado otras cosas como LaTeX, porque uno se cansa de ver Word y Excel, pero bueno, y sí, también a ser un sindicalista, porque las condiciones de la ciencia están muy mal y al final pues a veces la gente pues se revoluciona un poco y está bien que haya gente que lo haga porque al final es la manera que hay para mejorar las cosas. Y obviamente si podéis tener un equipo grandote porque con el equipo se pueden hacer muchas cosas más allá del trabajo. Yo me lo estoy pasando muy bien con el equipo que tengo en el laboratorio. En el equipo teórico, bueno, estamos bastante disgregados, así que no es lo mismo. Y si podéis, si llegáis a llegar al doctorado, intentar ir a todas las conferencias que podáis, porque bueno, hay muchas charlas, pero al final también hay fiestas que son bastante divertidas. Os dejo este vídeo. Por si alguien lo quiere ver, también podría ser una descripción de lo que acaba siendo el doctorado. Está muy bien, no lo voy a poner aquí porque era bastante largo. Y bueno, para vosotros, ahora que seguramente lo que os diga mucha gente es que un Erasmus. Yo no he hecho el Erasmus y no he muerto por no irme fuera a estudiar al extranjero. Si lo queréis hacer, queréis seguir estudiando y queréis hacerlo, perfecto. Si no queréis hacerlo, también, no tenéis por qué. Y en cualquier caso, es algo que a mí no me explicaron cuando estaba aquí en la facultad, y es la cantidad de institutos que tenemos alrededor nuestro y de centros tecnológicos. Por ejemplo, tenéis el Sincrotrón Alba, que está aquí en la Autónoma. Tenéis Mare Nostrum. Mare Nostrum es uno de los supercomputadores más importantes del mundo. De hecho, ahora lo iban a actualizar y seguramente esté en el top 5 a nivel europeo. Y otros institutos de genética, de biomédica y muchos más, porque la lista es enorme. Y estos institutos solamente están en Cataluña. A esto le tenéis que añadir universidades, los departamentos de cada universidad, y extenderlo al resto de comunidades autónomas y más allá de España, a Europa y el resto del mundo. Así que si estáis interesados en seguir, podéis podéis buscar por institutos cerca, que eran estos institutos, buscar en las páginas web los diferentes grupos que existen, el CSIC, que sería a nivel nacional, obviamente la UB, la UAB, la UPC, todas las universidades que existen aquí en Cataluña, y lo mismo esto, pero para el resto de España. Europa. Y bueno, si no queréis hacer ni un máster ni un doctorado, o queréis hacer un máster, luego acabéis con el doctorado, esto cada uno que escoja su camino. Yo tenía claro que me iba a quedar en el doctorado. Hay gente que, bueno, luego quiere seguir, pero si no seguís, pues no pasa nada. Siempre, al final la decisión es vuestra, y mientras estéis contentos con la decisión que habéis tomado, pues esto es lo importante. No os sentáis presionados a que tenéis que seguir estudiando un máster o un doctorado, porque realmente no hay necesidad. Mucha gente, incluso cuando acaba el doctorado, hacen un máster de profesorado para poder impartir clases en la ESO o en bachillerato, así que ya veis si a lo mejor podéis ir directamente a este máster sin hacer el doctorado, ¿no? Y en cualquier caso, la industria está ahí, parece que no, pero está, y la salida de muchos al final es la industria. Y nada, con esto ya acabo mi presentación. Espero que os haya gustado, y si tenéis alguna pregunta, pues nada, hacedla. Preguntes? Algú?
Bueno, mentre la gent s'ho pensa, jo tinc una. Les teves partícules has dit que són partícules actives, no? Que s'autopropulsen. Així, de nivell intuïtiu, com creus que hi hauria alguna forma de diferenciar les teves partícules que no estan vives d'alguna altra partícula que sigui autopropulsada com un bacteri a partir de la difusió? És a dir, hi ha alguna característica que permeti diferenciar-ho? De algo que se difunda. De algún bacteri, per exemple. Bueno, pero es que una bacteria también es algo materia activa. Pero por ejemplo, si tuvieras o sea, de una partícula que es inactiva a una partícula que es activa, puedes analizar lo que se conoce como el mean-square displacement y a partir de ahí, con un análisis matemático, sí que se pueden diferenciar si es activa o es inactiva. Perquè la diferència va amb el tema del coeficient de difusió, no? En un cas tens una difusió que seria la browniana. En la inactiva tendrías la browniana, sí. En la activa, depende de la escala en la que en el tiempo que analices este mean-square displacement, tienes una parte que te viene por la velocidad de tu partícula y podría ser una difusión que sea mucho más grande, que sería la difusión, la enhanced diffusion, o incluso podrías ver un régimen en que no fuera la difusión lineal, sino que sería cuadrático. Ok. ¿Más preguntas? ¿Habéis probado utilizar otro medio para propulsar las partículas para cambiar su velocidad? Sí, bueno, de hecho el peróxido lo usamos, bueno, el peróxido, agua oxigenada, lo usamos porque es lo primero que se inventó y es lo más sencillo de hacer. Pero esto, metértelo en el cuerpo no lo puedes poner porque, evidentemente, que aún hay un cierto peróxido, pero te genera burbujas, que es una de las cosas que genera estas partículas, y esto no es bueno para el cuerpo. Lo que se está intentando hacer en lugar de poner otros metales es engancharle proteínas y enzimas. Lo que más usamos en el laboratorio es la ureasa. La ureasa es una enzima que rompe la urea en dos, en amonio y dióxido de carbono, y a partir de esto también ves una propulsión. Y la idea, por ejemplo, es que te lo pongan con una jeringa en la vejiga y ahí soltar la partícula la has cargado con porque además estas partículas que os he enseñado eran sólidas, pero estas partículas también las puedes hacer como porosas, y dentro de los poros se rellenan con el fármaco, y una vez están dentro de la vejiga, pues con el movimiento de la partícula va soltando poco a poco este fármaco, que podría ser como de quimioterapia para algún cáncer de vejiga. Y ahora mismo está en desarrollo, de hecho se están ya empezando algún modelo animal. Alguna pregunta més? Jo tinc una altra a nivell personal. Quan acabéis el doctorat, què? Cuando acabe, un año sabático a viajar. Y después, a mí me gusta programar, así que cogeré un portátil, empezaré a programar, me meteré en alguna compañía y nada, pues programaré para ellos desde casa, para mí siguiendo viajando por el mundo, o no sé, ya veré, aún queda bastante. Bueno, creo que lo has hecho un poco, ¿no? Pero o sea, tú no quieres dedicarte a investigación ante toda tu vida. ¿Cómo? Que no quieres dedicarte a investigación, quieres sacar el doctorado y irte a una empresa o lo que sea. Bueno, quizás si encuentro algo en alguna industria que sea investigación y vea que esté bien y que me interesa, pues me meto, me recoloco. Seguir en el sector público, no, ya te digo que no, porque hay gente que sigue, de hecho, pues veis que tenéis profesores y ahí siguen habiendo líderes de grupos de investigación, pero hasta que llegas ahí hay un largo camino que a mí no me gusta. Básicamente acabas el doctorado y lo primero que tienes que pedir es una beca postdoctoral. Te van a mirar en tu currículum los últimos años, lo que has hecho en el doctorado, cuántas publicaciones tienes, si has tenido estancias en el extranjero, y vas a tener que competir con un montón de gente que también es tan buena o mucho mejor que tú.
además, para hacer este postdoc seguramente no te quedes donde estás. Yo que estoy haciendo aquí en Barcelona no me quedaría aquí, sino que tendría que viajar a otra parte de España, a otra parte de Europa o del mundo. Lo acabas, son solamente 2 años seguramente. Antes de que lo acabes ya tienes que estar con el estrés de pedir otro, a escribir otro proyecto de investigación para que te lo acaben dando, otra vez competir. Ahora te van a mirar lo que has hecho en los últimos 2 años, qué publicaciones has tenido. Vas a tener un montón de presión porque claro, el tiempo ahora es menor. Lo que hiciste en el grado ya nadie se acuerda, todo lo que has aprendido ya nadie es como se queda ahí olvidado, y siempre es como una carrera en la que estás como estresándote continuamente, y las ofertas que hay tampoco es que sean muchas, los sueldos, bueno, en el sur de Europa son mínimos, y si te quieres ir al norte, bien. Yo prefiero el clima de aquí, no tengo ganas de irme a Noruega, a Suecia, pero si te quieres hacer una idea, un doctorando con mucha suerte aquí cobra 1.000 euros. Digo con mucha suerte porque a veces hay gente que incluso está haciendo el doctorado sin una beca de doctorado, y un postdoc puede cobrar 1.600 euros. Entonces, bueno, te vas a la industria y a lo mejor con lo que sabes hacer te ofrecen 3.000 euros o 4.000 euros. Pues si te gusta lo que te están ofreciendo, pues bien. Si quieres matarte y hacer 5 postdocs en cadena, hay gente que lo hace, perfecto. En mi caso no es. Luego con suerte llegas a una posición más estable, a lo mejor ya empiezas a ser profesor en la universidad, pero vamos, cuando ya tienes un puesto fijo, estable, sin preocupaciones, tienes 50, 55 años. Así que, bueno, no es por desanimar, pero bueno, és el que hay. O sea. A mi m'agradaria fer una anotació del que està dient el Lucas. Bueno, clar, al final tot depèn del que t'agradi, no?, una mica, i és veritat que el tema de postdocs és complicat, i no només has d'anar-te'n fora perquè no hi ha gaires postdocs aquí, sinó que és recomanable, perquè aleshores hi ha molta gent que es mira doncs, que hagi estat un temps a fora, treballant en un altre laboratori o en un altre grup. Clar, tu pots mirar com, bueno, pots fer aquí el Mr. Wonderful i dir de puta mare, vaig a viatjar a través del món i a viure a molts llocs, o pots pensar és una putada perquè jo potser m'ho he dit cada aquí. El que jo crec que és una llàstima és que avui dia no hi ha l'opció de, bueno, pràcticament és inexistent el dir no, faig carrera aquí. És molt difícil, molt difícil. I després la precarietat, que és el que ha comentat ell a l'hora de passar de postdocs de 2 anys a trobar una plaça no de catedràtic sinó de professor titular, que la competència és molt difícil, bueno, es complicado. Y también otra cosa, yo cuando estuve aquí en la facultad encontré gente muy maja, los profesores, bueno, hay alguno pues que es un poco desastre, pero en general ha sido gente muy amable, muy simpática y con los que está muy cómodo. Pero fuera, cuando empiezas a ir a grupos bastante potentes, el jefe a veces no es tan simpático, y esto también es algo a tener en cuenta. A lo mejor te vas por 2 años y tampoco a lo mejor el ambiente que tienes, el grupo de investigación, bueno, te estás yendo con gente que tampoco ni conoces, ¿no? A lo mejor puede que sean súper simpáticos, pero puede que no tanto, y si las condiciones además del empleo no son buenas, pues es algo que lo tienes que pensar detalladamente. ¿Alguna pregunta més? Bueno, jo crec que amb aquestes reflexions tan optimistes podem tancar aquesta tercera xerrada dels encontres, i bueno, la setmana vinent tenim l'última, que farà l'Ivan Morera, que de què parlava no recordo ara. Helena, tu te'n recordes? Era quàntica? La quàntica. Bueno, doncs això es parlarà encara més endins de l'escala, i parlar de l'escala quàntica, que seria l'escala més petita que tenim en aquest cicle de xerrades. I res, us esperem això la setmana vinent, 13:45, aula magna. No us perseguirem perquè entreu, però bueno, animeu-vos. La setmana vinent, dijous, 13:45. Merci.